¿Saben cuántos alumnos son? 2, 4, 5. Ahorita tengo 25, 50, 50 de la práctica. Hola. Es horrible. Según lo que dijeron, al principio de la clase inaugural éramos algo de 167 alumnos, doctor. 167. Los que estamos rotando la rotación de materno infantil. Sí, pero ¿cuánto están rotando ahorita ginecología obstetricia? Porque un grupo es de pediatría, ¿no? Y el otro grupo es de ginecología. De ginecología son 82 estudiantes, doctor. Ya. Está buen número. Entonces estamos con 53. ¿Ya ven la pantalla? ¿Se ve? No, doctor. No, doctor. ¿No se ve? No, doctor. Híjole, ¿y ahora? Ahora estoy perdido en esto yo. Su cámara frontal está activada. Podemos verlo a usted. Claro, sí, pero ¿y por qué no ven el tema que voy a compartir? Está raro esto. A ver. Ahora sí. Ahora ven, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor, ahora sí. Perfecto, estamos con 50 y... Bueno, seguirán entrando, esto ya es automático. Bueno, vamos a empezar con el tema. Voy a poner en pantalla entera para que podamos apreciar un poquito mejor las diapositivas. Entonces, básicamente, perdón, antes de entrar en el tema en sí, estoy yo haciendo el tema por Zoom, entonces de repente voy a requerir de una segunda parte más, entonces voy a volver a entrar. ¿Está bien? Entonces voy a volver a entrar. Si se corta, entonces espérenme nomás que les voy a... Automáticamente ustedes entran con el mismo link. Bueno. Entonces, el tema de hoy es obstetricia y su relación con la pelvis ósea. Este tema es algo importante para ustedes. Están empezando la parte de obstetricia y es importante de que conozcan, por lo menos no conozcan, sino recuerden esta parte importante de osteología que es la pelvis ósea. Que es importante, les digo, en obstetricia porque no se olviden que la pelvis ósea es la parte más baja del tronco, es la parte inferior, digamos así, del tronco. Haciendo esta de una cavidad prácticamente, ¿no? Una especie de un embudo, ya más luego vamos a hablar de qué manera se lo considera un embudo, considerando una pelvis verdadera y una pelvis falsa. Nos va a dar casi la imagen de un embudo. Entonces, este embudo es una parte osteomuscular, ¿no? Está representada por huesos, partes blandas, músculos, ligamentos. Entonces, una serie de partes blandas que hacen que este canal esté revestido prácticamente y que el paso del feto a través de este canal no sea tan traumático.
Entonces, este canal, esta pelvis, ¿están grabando? Perdón. ¿Quién está grabando? El tema se los voy a dar, jóvenes. Bueno, prefiero que me presten atención un poquito. Entonces, como les decía, prácticamente estos huesos que luego hablo forman la cintura pélvica, ¿no? Está representada prácticamente por los huesos coxales, ¿no? El sacro y el coxis. Esta cintura pélvica prácticamente va a ser la parte más importante en la parte obstétrica durante el embarazo. Entonces, en la parte alta está representada prácticamente parte ósea y partes blandas, los músculos de la pared abdominal anterior y parte lateral. Entonces, es importante de que vayan reconociendo, recordando esta estructura. Este canal en obstetricia constituye el canal del parto. Es un canal obviamente duro, ¿no? Por el mismo que debe atravesar o pasar el feto durante el trabajo de parto o durante el segundo periodo de trabajo de parto, que es el periodo expulsivo. Entonces es importante que ustedes conozcan la anatomía de este canal del parto y la parte semiológica, además, obviamente, y que es parte fundamental pues, de la formación de todos ustedes hacia adelante, para quienes además van a seguir la especialidad de ginecología obstetricia y se dediquen pues, a la atención no solamente de parto, sino muchas cosas que son inherentes a la parte gineco-obstétrica. Entonces, ahí para hacer un recordatorio tenemos la pelvis ósea, en la que estamos observando los huesos, dos coxales, el sacro y el coxis. Estos huesos son importantes que los reconozcan. Prácticamente estos representan la parte importante de la cintura pélvica. ¿Sí? Es por esta parte que debe franquear el paso el feto para poder ser expulsado de la cavidad uterina. El hueso coxal embriológicamente está representado por tres huesos que en la vida embrionaria están separados, que a medida que pasa la edad gestacional, estos tres huesitos de la vida fetal se van uniendo, soldando prácticamente para formar un hueso, un solo hueso, que es el hueso coxal. Entonces tenemos aquí el ilion, el isquion y el pubis, vistas por sus dos caras, ¿no? Entonces, embriológicamente tienen que acordarse que está compuesto por tres huesos, el hueso coxal. Para entrar plenamente en lo que es la obstetricia, nosotros debemos identificar qué tipo de pelvis tenemos o qué tipo de pelvis existen en los diferentes seres vivos, ¿no? Entonces ya en tiempos pasados, Caldwell y Molloy hicieron una clasificación de estos tipos de pelvis, que son 4, y que hasta el momento no se han modificado estos tipos de pelvis. Entonces tenemos la clasificación de Caldwell y Molloy, que son las pelvis ginecoide, androide, antropoide y platypeloide. La pelvis ginecoide es una pelvis muy especial. Por algo se dice ginecoide, porque no se olviden que la mujer es la que lleva el embarazo. Entonces, nosotros podemos observar que tiene ciertas características que van a permitir que el producto de la concepción, es decir, el fetito, pueda atravesar todo el canal del parto sin ningún contratiempo, sin ningún obstáculo. Entonces tenemos estas características como el diámetro bisiático amplio, paredes laterales verticales paralelas,
un ángulo subcúbico, a ver, voy a poner mi punterito, aguárdenme un poquito. Un ángulo subcúbico de 90 grados o un poquito más de 90 grados, que luego se los voy a mostrar, que está por aquí abajo. Las espinas ciáticas son poco prominentes, el biisquiático es amplio, el diámetro biisquiático es amplio, el diámetro anteroposterior también un poquito menor, el sacro es obviamente cóncavo, la escotadura sacrociática, sacrociática mayor, amplia, redondeada. Entonces, si volvemos un poquito a la parte, estas son las escotaduras. Esta es la escotadura sacrociática mayor y esta es la escotadura sacrociática menor. Entonces, una pelvis ginecoide, estas escotaduras son amplias. Hacen de que el canal del parto sea un poco más amplio. Como vamos a ver en los otros tipos de pelvis, van a ver que estas escotaduras, al contrario, se van estrechando, ¿no? Este es el agujero obturador. Solamente estoy haciendo el agujero obturador. Reminiscencia o recuerdo de lo que ustedes ya conocen de anatomía. Entonces, esta es la pelvis ginecoide con sus diferentes características. Esta es la pelvis androide. Fíjense que tiene un diámetro transverso menor. Es obvio que por aquí no va a franquear la cabecita del feto. El diámetro anteroposterior es obvio que es mucho mayor que el transverso. El sacro en anteversión es menos cóncavo. Las escotaduras sacrociáticas mayores angostas, las escotaduras sacrociáticas es más angosta, es más cerrada prácticamente. El diámetro biciático es reducido, este diámetro es muy pequeñito, por lo tanto la cabecita difícilmente va a poder atravesar. Las paredes laterales son convergentes. En la ginecoide dijimos que son casi paralelas, ¿no? Verticales, entonces es totalmente diferente. Aquí son convergentes, es decir, que de la parte alta, desde el estrecho superior hacia el estrecho inferior, va disminuyendo bastante hasta el estrecho inferior, entonces son convergentes. El ángulo subcúbico es menor a 90 grados, es importante este aspecto. Diámetro biisquiático reducido, espinas ciáticas puntiagudas, estas espinas son muy puntiagudas, entonces hace de que esta pelvis no sea apta pues, para un parto. La pelvis antropoide, el diámetro transverso menor, diámetro anteroposterior mayor, sacro largo y estrecho, escotadura sacrociática más amplia, el diámetro biciático es reducido, paredes laterales paralelas pero muy estrecho, es esto los biciáticos. Si bien el anterior, el androide era convergente, este es paralelo, pero también convergentes, ¿no? Más igual, prácticamente antropoide y androide, convergentes. El ángulo subpúbico estrecho, es similar al del androide, menor a 90 grados, espina ciática no prominente, espinas ciáticas no prominentes, bueno, aquí se la ve un poco prominentes, diámetro biisquiático corto, la antropoide, ¿no? Entonces, obviamente que son menos prominentes o más prominentes que la ginecoide. En este caso, no prominente en relación a la pelvis androide. La pelvis platipeloide es una pelvis chata, prácticamente muy bajita, ¿sí? en altura. El diámetro transverso es importante que tomemos en cuenta. Este diámetro fundamental es mayor con respecto de las otras pelvis. El diámetro anteroposterior es menor, esta es menor. El sacro es plano prácticamente, la escotadura sacrociática mayor estrecha. El diámetro biciático es amplio. Este es el biciático de aquí, ¿sí? No confundan estos puntillados celestes, ese es el diámetro transverso. Estas son las espinas ciáticas y este es el diámetro biciático. Entonces dice, el diámetro biciático es bastante amplia, obvio, porque tenemos un transverso muy amplio. El ángulo subpúbico es de esperar, obviamente, que sea mayor a 90 grados.
El diámetro biisquiático amplio abajo en el estrecho inferior y la espina ciática no prominente. Ahí tenemos lo que les mencionaba desde un principio. La pelvis tiene el aspecto de un embudo, ¿no? Topográficamente, esta pelvis se divide en dos partes. Y esas dos partes están divididas desde el estrecho superior hacia arriba y el estrecho superior hacia abajo, hasta el estrecho inferior. Todo lo que está por encima del estrecho superior vamos a llamar pelvis mayor o pelvis falsa. Y todo lo que se encuentre por este estrecho, este es el estrecho superior, todo lo que se encuentre por abajo vamos a llamar pelvis menor o falsa. Todo esto viene siendo el periné. Entonces, fíjense que si bien hay parte ósea de los huesos coxales, también en la parte de adelante tenemos que ver que existen partes blandas, como son los músculos del abdomen, de la pared abdominal, ¿no? De la pared abdominal, esta es la pelvis mayor, borde pélvico, entonces una serie de estructuras anatómicas, pero lo más importante es que ustedes recuerden esto, de que aparenta ser un embudo. Y lo que nos interesa es todo lo que está por debajo del estrecho superior, que viene siendo el estrecho inferior o pelvis menor. Entonces, bueno, la pelvis mayor, vamos a leer un poquito la pelvis mayor con sus paredes ensanchadas hacia adelante con la región abdominal inferior. Las fosas ilíacas e hipogastrio contienen parte de las vísceras abdominales, es obvio que están aquí las vísceras abdominales y aquí tenemos que están parte de los genitales, ¿verdad? Tanto masculinos como femeninos en la pelvis menor. Esa pelvis menor, vamos a ver que nos va a representar, estamos viendo ahí el estrecho superior nuevamente, desde el promontorio hacia el borde superior de la sínfisis del pubis y la parte inferior que va de la quinta sacra hacia el borde inferior de la sínfisis del pubis o bien cuando no está en retropulsión del hueso coxal o del coxis, perdón, no coxal, del coxis, del último huesito del coxis hacia el borde inferior. Todo este segmento es el canal del parto. ¿Sí? Aquí vamos a delimitar un poquito lo que es el estrecho superior y vamos a ir viendo acá el promontorio, alas del sacro, línea arqueada, línea inominada, eminencia, ileopectina, sínfisis del pubis. Todo va a ir con colores acá. Estamos marcando el promontorio. Estamos viendo las alas del sacro en celeste. En rosa estamos viendo la línea arqueada. En verde estamos viendo la línea inominada. Más hacia abajo tenemos la eminencia ileopectínea acá. Y finalmente en amarillo tenemos la rama transversa y la sínfisis del pubis. La rama transversa del pubis y la sínfisis del pubis, la articulación de la sínfisis del pubis. Todos estos elementos que les he mencionado van a conformar el anillo prácticamente del estrecho superior. Es importante que conozcan esta estructura porque por acá es que debe franquear la presentación del feto. Acá tenemos nuevamente una vista de arriba del estrecho superior, fíjense, ¿no? Y todo esto representa el estrecho superior. Vamos a ir viendo los diámetros del estrecho superior. Es importante que ustedes conozcan los diámetros del estrecho superior. Acá tenemos el diámetro transverso
de 13 centímetros, el diámetro anteroposterior 11 centímetros, el diámetro oblicuo izquierdo de 12.5 centímetros y el derecho de 12 centímetros. Prácticamente, para que ustedes recuerden un poco estos diámetros del estrecho superior, están en 12, 11, 12 y 13. Pero al oblicuo izquierdo le aumentan 5 milímetros, jóvenes. Aparentemente se cree que estos 5 milímetros es la causa por la que la mayoría de las presentaciones o de las variedades de posición de la presentación se encajen o se acomoden en este diámetro, por estos 5 milímetros de diferencia. Entonces es el diámetro más apto para que la cabecita pueda encajarse y descender. Entonces, repitiendo, anteroposterior 11, diagonal 12 el izquierdo, 12.5 el derecho y el transverso 13. El transverso anatómico no les he querido poner acá porque no es el que nos sirve, es de 13.5 centímetros. Les he puesto lo que nos sirve para nosotros valorar una pelvis ginecoide. 13 centímetros, este es el transverso útil. El que está más hacia arriba es el transverso anatómico. A nosotros no nos sirve ese transverso anatómico, que es de 13.5 centímetros, se aproxima más al promontorio, por lo tanto no hay una equidistancia entre lo que es el promontorio y la sífilis del pubis, por lo tanto ese transverso anatómico no nos sirve para que la cabecita pueda acomodarse y descender, encajarse y descender. El estrecho medio tiene otras medidas. Fíjense que en el estrecho medio tenemos las espinas ciáticas, ¿no? El diámetro biciático, el diámetro anteroposterior, el diámetro biciático de 10.5 centímetros. Van a encontrar en toda esa bibliografía que les han puesto ahí, sea Schwartz, sea Williams, sea Pérez Sánchez, o los libros que lo tienen ahí como referencia, bibliografía de referencia, van a ver en algunos casos diferencias mínimas. Por ejemplo, puede ser que el diámetro biciático sea de 10.5 centímetros y en algún otro libro van a aparecer como 10 centímetros o como 11 centímetros. No hay problema. Lo que yo les voy a dar, independientemente de cualquier situación, el examen o las preguntas que yo haga va a ser de lo que yo estoy dando en la clase. No va a estar fuera de ese contexto. Bueno, entonces así que tomen en cuenta estos diámetros porque son estos los que yo voy a hacer valer. No son los otros diámetros que, si bien hay 11, hay 10, entonces hay muchas diferencias. Entonces en ese caso yo voy a optar por los valores que yo estoy viendo conveniente. Y el diámetro anteroposterior del estrecho medio en promedio es de 12 centímetros. Vamos al estrecho inferior, una vista desde arriba, ¿no? O perdón, de abajo, ¿no? Estas son el estrecho inferior, el diámetro anteroposterior, es de 9 centímetros. Esto quiero que me tomen muy en cuenta. Este diámetro solamente llega hasta la punta del coxis. Es de 9 centímetros. Ojo, que estando así no me sirve para el parto, porque no va a poder salir la cabeza con 9 centímetros. Pero si el huesito, el coxis, hace retropulsión, es decir, se va hacia la parte posterior, durante el trabajo de parto, en el periodo expulsivo, este huesito hace retropulsión y esa retropulsión de 2 centímetros hace que se amplíe el canal del parto en el estrecho inferior a 11 centímetros. Bueno, estos valores también van a encontrar en más y en menos 5 milímetros. No importa, puede aparecer con 9.5 centímetros y puede aparecer con 11.5 centímetros.
Los valores que yo les estoy dando son de consenso mayoritario. Bueno, entonces aquí tenemos el diámetro bituberoso, ¿no? Este es el isquio. Entonces, este diámetro es de 11 centímetros. Prácticamente el estrecho inferior es circular, pero cuando el coxis se encuentra en retropulsión, ¿sí? Es por eso que la cabecita, cuando está en el periodo expulsivo, va a franquear muy fácilmente con el coxis en retropulsión porque los diámetros son aptos para que se pueda desprender la cabecita. Los conjugados en obstetricia también son importantes porque deben conocerlos también de memoria y tienen diámetros. Entonces existen 3 conjugados. El conjugado anatómico, el conjugado obstétrico y el conjugado diagonal. El conjugado anatómico va del promontorio. Jóvenes, esta parte teórica no está en el textito que les voy a mandar mañana. Esto ya tienen que leer ustedes, bueno, de los textos que tienen. Entonces, el conjugado anatómico va del promontorio al borde superior de la sínfisis del pubis. El conjugado obstétrico es el que nos interesa, por eso es obstétrico. No se olviden que la pared posterior de la sínfisis del pubis es ligeramente convexa. Entonces, donde va a chocar la presentación es en esta parte convexa, no en el conjugado en la parte superior de la sínfisis del pubis, sino en esta parte posterior. Y eso es lo que nos interesa y por eso se llama conjugado obstétrico. Y el conjugado anatómico que va del promontorio hacia el borde inferior de la sínfisis del pubis. Tenemos 10 minutos más, voy a tratar de aprovecharlo lo más rápido posible y luego entramos de nuevo, ¿ya? Estas medidas, el conjugado anatómico es de 11 centímetros, el obstétrico de 10,5 y el diagonal de 12. 11, 10,5, 12. También muy fácil de memorizar. Es importante que tomen en cuenta estos diámetros para el momento del periodo expulsivo o durante el mecanismo del trabajo de parto. Los planos de Hodge, ¿para qué nos sirven los planos de Hodge? Para ver que durante el periodo expulsivo del trabajo de parto, nosotros podamos valorar la altura de la presentación. Es decir, ¿en qué parte se encuentra la parte más baja de la presentación? Ya sea esta pélvica o sea la cabecita. Entonces, para esto tenemos los planos de Hodge. El primer plano de Hodge va del promontorio al borde superior de la sínfisis del pubis. El segundo plano de Hodge va del cuerpo, de la parte media del cuerpo de la segunda vértebra sacra al borde inferior de la sínfisis del pubis. El tercer plano va de la articulación de la tercera sacra con la cuarta, articulación de la tercera con la cuarta, paralela al segundo, pasando por las espinas ciáticas, ojo, pasando por las espinas ciáticas, sin punto de referencia anterior. Hacia adelante no tiene punto de referencia. Estos dos tienen referencia hacia adelante, el borde superior y el borde inferior de la sínfisis del pubis. El tercer plano no tiene simplemente hacia la parte posterior la articulación de la tercera con la cuarta y las espinas ciáticas y el punto de referencia anterior, sin punto de referencia anterior. El cuarto plano prácticamente paralela al tercero, pasando por todo el coxis, sin punto de referencia anterior, jóvenes, el cuarto plano de Hodge. Entonces, cuando decimos si el coxis ha hecho retropulsión, prácticamente estaríamos en la quinta sacra, este es el coxis, estaríamos en la quinta sacra y sin punto de referencia anterior y diríamos la presentación prácticamente está coronando y se encuentra en el cuarto plano de Hodge, es decir, ya se está produciendo la expulsión de la presentación.
Existen otros planos. Algunas escuelas manejan estos planos. También los planos de Delis se llaman. Entonces, los planos de Delis toman como punto de referencia punto cero a las espinas ciáticas. Si yo les decía en los planos de Hodge que el tercer plano es el que va de la parte posterior de la articulación de la tercera con la cuarta, pasando por las espinas ciáticas sin punto de referencia anterior, entonces el plano cero viene representando el tercer plano de Hodge, ¿sí? Porque pasa por las espinas ciáticas. Entonces, el plano cero hacia arriba, cuando hago el tacto para ver la altura de la presentación, yo voy a decir -1, -2, -3, -4 o -5 centímetros. Pero si la presentación ya está más baja, está encajada, prácticamente ha hecho rotación interna, es decir, para pasar las espinas, este diámetro que es angosto de 10.5 centímetros, tiene que hacer rotación interna la cabecita, entonces va a pasar el plano cero. En los planos de Hodge voy a decir, está en el tercer plano de Hodge o está en el plano cero de los planos de Delis. Bueno, entonces es la comparación entre estos dos diferentes planos de Hodge y de Delis. Hacia abajo es en más. Si la cabecita ya ha pasado el plano cero, diremos, está en +1, está en +2, +3, +4, +5, ya prácticamente +5. La cabeza está coronando y se está expulsando. ¿Quién está hablando? ¿Quién está riendo? Apague su micrófono. Marlene. Cállate. Apague su micrófono. ¿Me ha escuchado? La voy a sacar de la clase. Bien, ya conociendo toda esta parte, la parte anatómica, cómo está compuesta la cintura pélvica, el canal del parto, los estrechos, los diámetros, los conjugados, los planos de Hodge, vamos a ver que tenemos puntos de reparo fijos en el estrecho superior. Y esto sí nos interesa que ustedes conozcan, porque con estos puntos de reparo, ustedes van a poder determinar las variedades de posición de la presentación. Entonces vamos a conocer estos puntos de reparo fijos, porque en la pelvis no se va a mover. Marlene, apague su micrófono. Bueno, entonces vamos a ver esos puntos fijos de reparo. Por eso son fijos. La pelvis de la madre no se mueve. Entonces vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos fijos de reparo. Acá tenemos los 8 puntos fijos de reparo. El 1, el promontorio. El 2, la articulación sacroiliaca izquierda, aquí. El 3, la línea inominada, izquierda. 4, la eminencia iliopectínea izquierda. La 5, articulación del pubis. La 6, eminencia iliopectínea derecha. La 7, línea inominada derecha. Y la 8, la articulación sacroiliaca derecha. No se olviden que esta vista es de una persona que les está mirando. Por lo tanto, este lado son derechos y este lado son izquierdos. Entonces tenemos 8 puntos fijos de reparo, ¿verdad? En la pelvis. Vamos a los puntos de reparo móviles de la presentación, porque también la presentación que viene siendo, o sea, el fetito, el móvil,
tiene puntos de reparo, pero estos se mueven. No se olviden que puede estar en pélvica, puede estar en transversa, puede estar cefálica. Obviamente que la cefálica es la que se presenta con más frecuencia. ¿Cuáles son los puntos de reparo móviles? Estos puntos de reparo. Acá tenemos bregma o fontanela anterior. Tenemos el occipucio o fontanela posterior. Esto quiero que me atiendan bien, por favor, ¿ya? Tenemos frontonasal o la glabela y mentón o mento, ¿sí? Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4 puntos móviles de reparo en la presentación. Seguimos. También en la pelvis tenemos un punto de reparo que es el sacro, cuando está de nalguitas o en presentación podálica, y cuando hay una situación transversa, vamos a ver que el punto de reparo viene siendo el acromio, porque el hombrito es el que se apoya hacia el estrecho superior. Entonces, teníamos 4 más 2, 6 puntos de reparo móviles de la presentación. Hablamos de las variedades de posición. Entonces, ¿qué es una variedad de posición? Es la relación que existe del punto de reparo móvil con el punto de reparo fijo de la pelvis materna. A eso se llama, es la definición de variedad de posición. Existen 8 puntos fijos, el que les he mencionado. 6 puntos móviles, multiplicamos 8 por 6, 48. Tenemos entonces 48 variedades de posición. 48. Grábense. Voy a poner aprendiendo, ¿sí? Todo esta parte, fíjense, ejemplo de variedad de posición, dice, estamos viendo el occipucio, ¿sí? Esto es anterior, esto es posterior, aquí el sacro, aquí la cinta del pubis, esto es izquierda y este lado es derecha, ¿sí? Nos ubicamos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ir viendo. Ay, ¿qué pasó? Ahora sí, que mi puntero estaba perjudicando. A ver. Ah, ya, ahora sí. Entonces, fíjense, el occipucio es nuestro punto de reparo móvil, el occipital, porque es la variedad, o sea, el punto de reparo con el que más se presenta el fetito. Presentación cefálica y el occipital. Entonces decimos, si este es el occipital y estamos diciendo esta es derecha, decimos occipito, ilíaca, derecha, anterior. ¿Sí? Occipito, ilíaca, derecha, anterior. Anterior. El occipital está aquí con el pubis. Occipito, púbica. Aquí tenemos occipito, ilíaca, izquierda, anterior. Esto es anterior. Anterior. Seguimos. Occipito, ilíaca, derecha, transversa. Occipito, ilíaca, izquierda, transversa. Apaguen. Micrófonos, apaguen. Occipito, ilíaca, derecha, posterior. Ahora estamos en las posteriores. El sacro. Occipito, sacro. Occipito, ilíaca, izquierda, posterior. Solo con una, fíjense, el occipital, hemos visto 3, 6, 8 variedades de posición. Entonces hagan el jueguito, ¿no? Si quieren. Aquí, en vez de occipito, pónganle que está en pélvica. Entonces dicen
sacroilíaca derecha anterior, sacropúbica, sacroilíaca izquierda anterior, sacroilíaca derecha transversa. Y así van jugando con este ejemplo con todos los puntos de reparo móviles y los puntos fijos de reparo. Entonces les va a dar los 8. Hemos hecho con el occipucio, que es 1. Hemos dicho que son 6. 6 por 8, los 48, las 48 variedades de posición. Espero que esté comprendido. Si no, me dan un toquecito. Esta es la curva de Carus, o eje de la pelvis. Esto es para que entiendan de que la cabecita no es como están imaginando y que una vez que va a producir el parto, la cabeza va a bajar rectito o en forma vertical. No. El canal del parto tiene una curvatura, ¿sí? Entonces esa curvatura se llama curva de Carus. Y esta curvatura tiene un ángulo de 110 grados. Este es el eje, desde acá el eje, y tiene un ángulo de 110 grados. Entonces, fíjense que no había sido tan recto, ¿verdad? Lo que tiene que descender la presentación. En este caso, si es cefálico, la cabecita. Y fíjense la parte blanda, ¿no? Canal del parto trayecto, lo que les decía, no es solamente hueso, sino también existe la parte de blanda, ¿no? Músculos, esta es la sínfisis del pubis, aquí tenemos el promontorio, la quinta lumbar, este es el sacro. Entonces, fíjense, esta es una representación aproximadamente del útero, la curva de Carus, ¿no? De 110 grados, y este es el útero, ¿verdad? Y esta es la pared abdominal. Todo esto es la parte del canal del parto trayecto blando, o sea, las partes blandas del canal del parto. Bien. Un tantito cansador, ¿no? Bueno, vamos a entrar a la parte que también es de interés para ustedes, que es la pelvimetría. Pelvi de pelvis y metría de medir. Entonces vamos a ver de qué manera ustedes pueden medir una pelvis y de qué manera pueden ustedes quizás llegar a diagnosticar una pelvis ginecoide. Entonces, para eso tenemos nosotros la pelvimetría directa o interna, la radiológica y la indirecta o externa. La que más utilizamos es la directa o interna. La radiológica ya está fuera. Eso fue el siglo pasado y ya no se usa. La indirecta, la externa, también ya no se usa, pero para conocimiento vamos a darles un poquito de cultura de lo que pasaba en el siglo pasado, ¿no? Entonces vamos viendo la pelvimetría. La pelvimetría interna básicamente se realiza con el tacto o la manipulación de los dedos del observador o del tocoginecólogo o del tocólogo, en este caso del obstetra. Para esto ustedes les estoy mostrando algunos ejemplos que deben tener las medidas, ¿no? Las medidas de sus dedos, ¿no? Para poder ustedes tener una idea de cuánto van a ingresar dentro de la cavidad vaginal para hacer la evaluación de las estructuras internas, ¿no? Entonces tienen que tener conocimiento exacto de cuánto miden sus dedos, ¿no? Entonces acá estamos viendo falange, falangina, falangeta, ¿no? Entonces en la articulación los huesos de la mano, ¿no? De los dedos, de la mano y ¿cómo se llama? De la muñeca, ¿sí? Pero lo que nos interesa es esta articulación, los huesos propios de la mano y los huesos de los dedos. Básicamente esta articulación. Entonces, tenemos esta medida, aquí se está midiendo, por ejemplo, y ustedes deben saber cuánto mide. De él, por ejemplo, está midiendo 12 centímetros. Y van a hacer ustedes la prueba y tienen que saber porque es obligatorio. No pueden estarse inventando cuánto mide y están a hacer un cálculo sin saber
cuánto están introduciendo, cuánto miden sus dedos, qué ancho tienen sus dedos y todo lo demás. Acá el ejemplo, entonces, fíjense, el dedo gordo, el ángulo de la articulación está por debajo de la sínfisis del pubis. O sea, ha hecho el tacto, pero él sabe que sus dedos, ¿no?, desde la punta del dedo medio, es 12 centímetros, ¿sí? El conjugado diagonal que se está aquí empuntillado, ¿no?, es de 12 centímetros, les he dicho, del promontorio al borde inferior de la sínfisis del pubis es el conjugado diagonal, es de 12. Este es el conjugado obstétrico. ¿Qué nos está queriendo representar? Este dedito no llega a tocar el promontorio. Si ustedes, sabiendo que tienen 12 centímetros en sus dedos, y llegaran a tocar el promontorio, lo más probable es que esta pelvis sea un tanto estrecha. Normalmente no se logra tocar, a no ser que sean dedos bastante largos y que sí algunas veces puedan tocar. Hay gente que tiene dedos muy largos y esta medida de 12 puede llegar hasta 13, 13,5 o más. Entonces, con mucha facilidad va a lograr tocar el promontorio, pero él sabe que su medida es de más de 13 centímetros, por lo tanto, es una pelvis ginecoide. Pero una persona que tiene 12 centímetros, ¿verdad?, de su medida y no logra tocar el promontorio, entonces está catalogando una pelvis ginecoide. Que me han entendido bien y si no, vuelvo a repetir cuando me hagan las preguntas. Seguimos con la pelvimetría interna, ¿no? Entonces acá está valorando, por ejemplo, las espinas ciáticas. Yo les he dicho que las espinas, el diámetro biciático es de 10,5. Entonces nosotros debemos tener la capacidad de poder abrir nuestros dos dedos adentro y poder tocar, ¿no?, las dos espinas ciáticas. Entonces lo que ustedes tienen que hacer nuevamente es medir esto, si realmente sus dos dedos abren a 10,5 centímetros. Y si no, entonces hacen la técnica que está haciendo acá el operador. Con los dos deditos, el índice y el medio, van a tocar la espina ciática derecha y luego simultáneamente se dirigen hacia la izquierda. Derecha, izquierda, y hacen un cálculo más o menos si está distante o está muy estrecha las espinas ciáticas. Entonces, la forma de valorar las espinas ciáticas. La otra también es valorar la pared posterior, esa concavidad, convexidad de la pared posterior de la sínfisis del pubis. Es importante que ustedes, esta es la técnica de valoración. Todo esto es un poco incómodo, para la paciente. No es fácil tener que soportar todas estas maniobras. Es por eso que no en una sola paciente no vayan a aprender todo lo que les estoy indicando. Háganlo con unas 2, 3 pacientes. En una paciente valoren el ángulo subpúbico, en otra paciente las espinas ciáticas, en otra paciente intenten tocar el promontorio y así para ir aprendiendo con diferentes pacientes. No en una sola paciente, porque la paciente se va a incomodar y se va hasta poner un poco reacia a que se le haga mucha valoración. Entonces está viendo aquí el tamaño. Aquí fíjense, está midiendo, como ustedes tienen la medidita de su dedo, está midiendo cuánto mide la sínfisis del pubis. Y nuevamente valorando la curvatura del sacro. Esta es la parte de pelvimetría interna. Estas formas de valoración del ángulo subpúbico se las puede hacer. Estas son las técnicas de abducción de los dedos, ¿verdad? Entonces es una forma aquí el dedo gordo con el índice, es una forma de ver el ángulo subpúbico, o abrir el dedo índice y el dedo medio, ¿no?, y valorar el ángulo subpúbico, o finalmente utilizando los dos dedos las dos manos, y que esta angulación entre el dedo gordo y el medio puedan estar cabiendo prácticamente con las tuberosidades isquiáticas, fíjense.
entonces yo estaré valorando bastante subjetivamente el ángulo subcúbico, que tiene que ser obviamente mayor a 90 grados. Aquí me está mostrando que probablemente este es un ángulo menor a 90 grados, ¿no? Entonces, existen formas de valorar el ángulo subcúbico. Esa fue la perimetría interna. Esta es la perimetría radiológica que les he dicho que queda en la historia. Entonces, acá tenemos el estrecho superior, todo esto es la pelvis, ¿no? El hueso coxal. Acá tenemos el isquio y el pubis, ¿no? El agujero obturador, la articulación cúbica, sacroiliaca, ¿no? La articulación sacroiliaca, etc. Todo esto es la articulación. Entonces, el promontorio un poquito, como que no se lo ve muy bien por la superposición. Entonces, este es el estrecho superior. Acá muy dificultosamente vemos la presentación, ¿sí? Y estamos viendo que existen unos diámetros aquí. Transverso aprovechable, el biciático, el biisquiático, o sea, el isquio, ¿no? Este diámetro en el estrecho inferior. Entonces, los radiólogos antiguamente medían todos estos diámetros y tenían que hacer, ¿no? Coincidir con la flexión, obviamente, de la cabecita del feto para decir si esta presentación va a poder franquear el canal del parto, ¿no? Entonces tenía que conocerse, por ejemplo, este diámetro suboccipito bregmático, ¿sí? Entonces el occipito, este es el occipito, a ver, permítanme. Sí, este es el suboccipito bregmático. Este es el occipucio, este es el bregma, este es el occipito mentoniano, ¿no? Aquí el mentón. Entonces, conocer todos estos diámetros y ver si la presentación podría ser aprovechable o no para que pueda producirse el parto. Para la valoración, esto les he que solamente como una parte de que antiguamente, imagínense, se sometía a radiografía. Actualmente está totalmente contraindicado. Entonces, no se puede utilizar más, salvo excepciones, ¿sí? Pero no se utiliza actualmente, no. Vamos a pasar a la pelvimetría externa. O sea, todo lo que se puede hacer por la parte de afuera. Entonces, para esto utilizamos pelvímetros, que son instrumentos, obviamente, a manera de compases, ¿no? Que se abren y se cierran y que tienen además unas medidas en diferentes localizaciones de los brazos o de las articulaciones de estos pelvímetros. Entonces, fue Michelis quien había hecho los primeros estudios y luego en 1800 a 1848 Baudelot. Entonces, fíjense, data del siglo XVIII. Entonces, realmente es demasiado antiguo para nosotros actualmente. Aquí les pongo un ejemplo. El pelvímetro de Martin es similar al de Collin. Son dos arcos con una varilla graduada. Para obtener las medidas se utilizaban los diámetros pélvicos externos. Entonces, cada quien a su gusto fue creando sus pelvímetros y cada quien le ponía su nombre. Este, por ejemplo, es el de Collin. Fíjense, tiene una articulación acá, ¿no? A manera de compás. Esto se abre, obviamente, y al abrirse, acá tenemos una varilla donde está graduada en centímetros, ¿sí? Entonces, toditos cumplen la misma función, solo que son diferentes tipos. Este es el de Collin, este es el de Baudelot, tiene la misma función. Este es el de Martin, similar al de Collin, y el de Simon, similar al de Baudelot, con pequeñas diferencias.
pero todos tienen unas varillas de graduación en centímetros, que obviamente que a medida que se abren, esto se va a abrir esta parte y nos va a dar un valor en centímetros y esos centímetros son los que nosotros debemos contemplar para la evaluación o valoración de la pelvimetría externa. Antes se podía ver, por ejemplo, que van a ver en algunas mujeres estas estructuras bastante prominentes, principalmente en las mujeres. Y a esto le llamaron el rombo de Michaelis, ¿sí? Forma parte de la pelvimetría externa. Entonces, uniendo estos puntos, se formaba el rombo. Y este rombo tenía puntos. Estas son las espinas ilíacas posterosuperiores, la quinta lumbar y el pliegue interglúteo. Entonces, midiendo o trazando las líneas, veíamos que nos daba un rombo. Y estas medidas, además, en sentido transverso, daba un total de acá 5 centímetros, de acá 5, y tenía un total de 10. Y de la quinta lumbar hasta el pliegue interglúteo, nos daba 5 centímetros arriba y 6.5 abajo, un total de 11 centímetros. Y se tenía que encontrar estos valores para nosotros poder decir que estábamos frente probablemente a una pelvis ginecoide. Eso también era antiguamente, actualmente ya no se hace, ¿no? Es obvio. Vamos a ver las medidas de la pelvimetría externa. Tenemos estas 4 principalmente, que es el vitrocantéreo, es externo, el bicrestal, el biespinoso y el de Boudelock. Entonces tenemos 32, 28, 24 y 20 centímetros en ese orden. Acá tenemos, ¿no? Vamos a ir por el vitrocantéreo de 32 centímetros, el trocánter mayor. Entonces tenemos aquí el vitrocantéreo de 32 centímetros. Vamos a ir al bicrestal, acá arriba, la parte más superior de la cresta del ilíaco, y tenemos 28 centímetros. Vamos a bajar un poquito a la espina ilíaca anterior, ¿sí? Medimos y es de 24 centímetros. Todo esto podemos medir. Y el de Boudelock, que es esta, de la quinta lumbar, fíjense el compás cómo se está abriendo, ¿no? Agarramos el compás, abrimos y tenemos la medida aquí en centímetros. Si esta medida nos da 20 centímetros, esto, probablemente estemos frente a una pelvis ginecoide. Vamos viendo en forma práctica qué hacemos con la vitrocantérea. Entonces abrimos el compás y esto tiene que darnos 32 centímetros, pelvis ginecoide. Si vamos a la bicrestal, vamos a encontrar, abrimos el compás y vamos a encontrar 28 centímetros, ¿no? Vamos al biespinoso aquí, 24 centímetros, el compás o el pelvímetro, 24. Entonces es el biespinoso. Y finalmente, quinta lumbar, al borde superior de la cinta del pubis, 20 centímetros. Se abre el compás también, nos mide 20 centímetros, perfecto. Este es el diámetro de Boudelock. Acá tenemos algunos ejemplos, cómo se está midiendo, ¿no? El biespinoso, de 24, y el bicrestal, de 28 centímetros. Esa es la forma correcta de agarrar además el pelvímetro o el compás, ¿no? Para medir. Y el diámetro de Boudelock de 20 centímetros, ¿no? De la quinta al borde superior, este compás se abre y nos bota una medida. Entonces, este es importante, el conjugado externo de Boudelock, que si hemos medido 20 centímetros, la regla dice restarle 9 centímetros. No puedes restarle 8, no puedes restarle 10, no puedes restarle 11, ni nada por el estilo. La regla dice 9 centímetros y ha sido estudiada en aquella época así.
Entonces, si este diámetro puede ser 21 menos 9, nos va a dar 12 centímetros. Entonces, perfecto, es una pelvis ginecoide, pero el límite es 11 centímetros, que coincide con el conjugado anatómico, ¿no? Entonces, hemos visto que una pelvis ginecoide, el conjugado anatómico es de 11 centímetros. Por lo tanto, estamos frente a una pelvis ginecoide. Si tenemos una pelvis ginecoide, lo más probable es que tengamos un parto bastante tranquilo, llevadero, sin complicaciones ni para la madre ni para el feto. Bien, jóvenes, esa es la partecita de la parte de la relación que tenemos de la pelvis ósea con la parte obstétrica. Si hay preguntas, pregunten. Yo les voy a, mañana con sus compañeros, les voy a mandar todo esto. Y las partes que no tenga la parte teórica, repásenla, sea de Schwartz, sea de Williams, que están ahí, o Pérez Sánchez, que son las de consulta. Entonces, de ahí. El resto de la parte teórica está en el textito, en el que les voy a mandar con sus compañeros. Bueno, para que se puedan fotocopiar. Y son esos valores los que voy a utilizar, y todo lo que les he hablado aquí en la parte teórica las voy a tomar en cuenta. Por ejemplo, los planos de Hodge. No está teóricamente ahí, pero los planos de Hodge les he mencionado de dónde a dónde van los 4 planos de Hodge. Yo puedo preguntarles, ¿de dónde a dónde va el segundo plano de Hodge? Ustedes tendrán que responder. No está en el textito que les voy a mandar, pero lean en sus libros de consulta. Si hay preguntas. Bueno, jóvenes, al no existir preguntas, caramba, hemos llegado a 75, che. Qué bueno, qué bueno. Ojalá, jóvenes, esto es una buena cosa. Vayan participando, no solamente porque es clase inaugural o esta mañana. Durante toda su formación vayan, asistan a la clase teórica. Es importante, jóvenes, porque después llegan a internado y no saben ni dónde están. Yo a mis internos, cuando rotan conmigo, les pregunto siempre, ¿han asistido a las clases o no han asistido? La mayoría no asisten, jóvenes. A medida que avanza el tiempo de sus rotaciones, si hoy son 75, para el siguiente mes va a ser 50, y terminan asistiendo a las clases teóricas 20, 25 alumnos. Y eso no se puede esperar de una persona que va a ser médico, ¿verdad? ¿Qué concepto yo me tomaría de esa gente que no asiste a la parte teórica? Si eso es una parte de orientación para que ustedes puedan leer, orientarse y luego poner a la práctica todo su conocimiento. Bueno, entonces ojalá mantengan este número y superen. Es más, superen, lleguen a los 80 y cuántos, me dicen, no sé, 86. O si son 100, pues qué bueno que vayan